Está que arde, ¿ah? Está que arde. Está conectado con nosotros Gustavo Gómez. ¿Quién es él? Es abogado, es prosecretaria de la AFUSICH, la Asociación Interdisciplinaria e Interospitalaria, del Hospital Gustavo Frique. Todo no. Gustavo Gómez, abogado, prosecretario de AFUSICH, Asociación Interdisciplinaria e Interhospitalaria del Hospital Gustavo Frique. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a buenanoticia.cl. Hola Jorge, buen día, ¿se me escucha bien? Fuerte y claro. Gustavo, tú eres un gremialista, ¿cierto? Solo una corrección, es AFUSI. AFUSI. Ah, no es AFUSICH. AFUSI. Ya voy a... Porque la H queda muda. AFUSI. Sí, ahí tiene totalmente. AFUSI. Oiga, cuénteme, Gustavo, tú eres gremialista, eres parte de los gremios, representas a los gremios. ¿Cómo se ve esta noticia, cierto, desde los gremios, desde los trabajadores? ¿Qué sienten ustedes cuando ven a la directora del Servicio de Salud, Viña del Mar Quillota, que parece que técnicamente fue elegida más políticamente porque pertenece al Partido Socialista o cercana al Partido Socialista que técnicamente, y después que para hacerse un examen se salta la fila? Claro, sin duda esto es gravísimo, y creo yo que merma y ataca directamente a la confianza pública que toda autoridad, que todo funcionario público debe respetar y debe proteger en el ejercicio de sus funciones. Más aún, si el objetivo público de un servicio de salud es la protección de la salud de las personas más necesitadas de este país. No se trata, como decían anteriormente, que lo estuve escuchando, no se trata de una endoscopia en una clínica. Se trata de un servicio público que atienda a las personas con menos ingresos en este país, y la directora, siendo una de las funcionarias con mayores ingresos en la región, que su remuneración alcanza los 7 millones de pesos aproximadamente. Imagínate. Lo que hace es gestionar un llamado telefónico para en 3 días tener la disposición de un hospital público con profesionales y con recursos públicos a realizarse una endoscopia. Quiero hacer una pequeña aclaración antes de que empiecen las preguntas, Jorge, porque hay una cuestión que me parece que el colega, el dirigente anterior no tiene por qué entender, pero que hay que diferenciar entre el acto administrativo de la Contraloría que resuelve las denuncias realizadas y los sumarios administrativos que se instruyeron a continuación de ese informe. Esto parte con denuncias que... Estamos junto a Gustavo Gómez, abogado y prosecretario de la AFUSICH, ¿cierto? Se nos cortó justamente el audio ahí, Gustavo. Ya, en lo último, repíteme lo último. Ya. Esto se me escucha. Que sí. Esto trata sobre 2 denuncias que se realizan. Y a raíz de esas denuncias, la Contraloría emite su pronunciamiento, emite 2 actos administrativos y de ahí se inician los procesos disciplinarios. No estamos hablando de los sumarios. Aquí estamos hablando de los informes de la Contraloría. Exactamente. Entonces, ojo con eso, porque cuando se dice y se relativiza la gravedad de esto y se dice, oiga, esto tiene que ser investigado, sí, sin duda, pero para encontrar responsabilidades, porque los hechos, la Contraloría ya los precisó. Y aquí esto es muy importante. El primer hecho es que el día, un poquito por aquí lo tengo anotado, el día... Es muy importante lo que tú dices, Gustavo, porque es lo que le decía también a Ignacio, ¿cierto?, del Colegio Médico, es que claro, aquí, independiente, hay que hacer sumario y la investigación sigue, pero hay que seguir la investigación sobre los hechos que pasaron después, pero que hubo un hecho de la causa, que la directora tomó el teléfono, se saltó la fila, y ¿quién le iba a decir que no a la directora? Si ese es el punto, ¿no? Claro, de hecho, si uno revisa el informe de la Contraloría, es público, que no es objeto del sumario, sino que la resolución que fundamenta la denuncia dice que el 21 de octubre se recibió un llamado telefónico, 21 de octubre del 2025 se recibió un llamado telefónico en el hospital de Quilpué. Ese llamado telefónico venía de la subdirectora de gestión asistencial del servicio de salud. Ella es una funcionaria directamente dependiente de la directora del servicio, es decir, la señora Quero es su jefe. Exacto. Esta persona realiza un llamado telefónico que lo contesta el subdirector médico subrogante del hospital de Quilpué.
Esta persona que contesta el teléfono es a su vez dependiente de esta persona que a su vez es dependiente de la directora Quiero. Tenemos aquí una cadena, ¿ya? Un escalafón completo. Completo, o sea, cada uno es jefe del otro, digamos. ¿Cómo esa persona no va a contestar el teléfono, digamos? Y esta persona que recibió el llamado en el hospital de Quilpué gestionó la endoscopía. Esta llamada ocurrió el 21 de octubre del 2025 y la endoscopía se realiza el 23 de octubre del 2025. Recién el presidente del colegio médico dice que en una clínica privada se demoran alrededor aproximadamente una semana. Una clínica privada, pagando. Imagínense, en el hospital de Quilpué, teniendo 914 personas antes en la lista de espera, la señora Quiero se demoró 3 días. ¿Cómo no va a hacer eso? Ahora, ¿Cómo no va a hacer eso? ¿Qué tiene que pasar ahora? Porque esto sería una falta ética por parte de ella. ¿Qué concluye la Contraloría? Y no es lo que voy a decir yo, es lo que dice la Contraloría y comparte su opinión. Pero ¿qué es lo que la Contraloría concluye? Es que hay un abuso de la función pública. Exacto. Y cuando uno revisa el estatuto administrativo, se establece que se vulnera especialmente la probidad administrativa. La ley dice especialmente, o sea, hay un énfasis en eso, no es cualquier cosa. Es una vulneración especial a la probidad cuando yo me aprovecho de mi función pública para obtener beneficios propios o para un tercero. Por eso la Contraloría concluye lo que concluye, porque esto es grave. Y déjame terminar porque hay una cuestión, no lo digo yo, que lo hizo el informe, que es súper decidora y que el doctor le quitó el cuerpo a la pregunta. Es que no hay registros, Jorge. No. La Contraloría solicita tanto el registro del CAE, que es del Centro de Especialidades adosado al hospital, donde se hizo la endoscopía, para ver si la directora Quiero estaba registrada ahí y no está. Y después se pide el registro de urgencia para ver, porque la defensa del hospital es que esta era una atención de urgencia, así que después me refiero a la defensa del hospital. Y en ese registro de urgencia tampoco está la directora Quiero anotada. Entonces, hubo un llamado telefónico y no hay registro. Esto querían pasarlo entre gallos y medianoche. Querían que nadie se enterara de que la funcionaria pública, una de las mejor pagadas, colocada ahí eventualmente por tráfico de influencias, se realiza una endoscopía a 3 saltándose la fila, pasando por arriba de 914 personas que probablemente no ganan ni el 10% del dinero que ella gana y que no quedan absolutamente ningún registro de lo que hicieron. Estamos con Gustavo Gómez, ¿cierto? Abogado y prosecretario de la FUSI, ¿cierto? La Asociación Interdisciplinaria e Interhospitalaria del Hospital Gustavo Fricke. Me cuesta esa palabra, hospitalaria. Oiga, Gustavo, ¿qué debiese pasar ahora desde la visión suya, de la visión de los funcionarios de la salud, ¿cierto? Porque uno dice, pucha, esta es nuestra directora, ¿cómo le vamos a hacer caso si ni siquiera ella respeta la fila? Claro, hay en el mundo, en el ecosistema, como ustedes decían, en el ecosistema de salud hay una indignación respecto a eso. Porque comentaba yo con un amigo funcionario de la dirección del servicio el día de ayer, que me daba una razón, me decía, Gustavo, esto nos impacta a nosotros y ensucia la institucionalidad. Claro, pero ojo con eso, porque al final del día, que me parece que es lo que está deslizando el doctor, el del colegio médico, el presidente del colegio médico, escucha, que lata que nos enteramos de esto. O sea, ¿qué? ¿Teníamos que dejarlo oculto? ¿Tenemos que hacer como que esto no existiera para que sea la señora Quiero la que termine de construir el hospital Marga Marga? ¿Acaso no hay gente capacitada en la línea de sucesión administrativa para hacerse cargo de eso? Entonces esto es indignante. Y aquí hay un tema de responsabilidad. ¿Ella debiese irse? ¿Debiese renunciar? ¿Ese crees tú? Yo creo que si hay un poquito de responsabilidad política en aquellas personas que respaldaron y respaldan, y en ella misma, ella debiese decir, es inviable que yo continúe a cargo de un servicio tan importante, el más grande de la región, el tercer servicio de salud más grande del país, con estos antecedentes. No son antecedentes que hay que esperar para que se realice una investigación, hay que esperar para saber cuál es la sanción que la Contraloría va a proponer, pero los informes de investigación por las denuncias, los hechos están acreditados. Se llamó el 21 de octubre,
se realizó la endoscopía el 23 de octubre y no hay registro de nada de eso. El sumario, lo que hay que esperar en el fondo, Gustavo, de lo que tiene que encarga la Contraloría, es saber qué otros funcionarios están involucrados. Pero lo que está claro y el hecho claro acá es que justamente aquí la señora Andrea Aquero, por todos los antecedentes que tú mismo has expresado, que fueron publicados por Pura Noticia este día sábado, oye, a todo esto quiero agradecer a BioBio. BioBio publica este informe el día domingo en la mañana. Gracias por el crédito, BioBio. Ese es el periodismo que queremos por parte de ustedes. Muchas gracias a BioBio por el crédito que nos dieron. Muchas gracias. Oye, Gustavo, pero mira, ella debiese renunciar, dicen. ¿Por qué? Pero dicen, no, porque hay que esperar el sumario. Con los hechos que tenemos acá, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Por eso el término aquí es la responsabilidad que cada uno tiene respecto de los actos que ejecuta. Esto es inmoral. No estamos hablando de que solo es una falta administrativa, no estamos hablando de que hay que priorizar. El colegio médico del LISA, que hay que revisar si es que los funcionarios públicos nos tenemos que atender antes del resto de las personas. O sea, me parece que no conocemos, ahí hay que revisar un poquito el principio de legalidad, el principio de igualdad ante la ley, es para todos. Entonces, aquí el salto de fila es inmoral. Y al ser un acto inmoral, debe ser sancionado políticamente como corresponde. Y ojo, y aquí hay un tema súper importante, porque acá ahora el gobierno, frente a sí mismo, se tiene que responder: ¿qué hago con esto? ¿Conservo a una persona que entiendo había sido ratificada por 90 días la semana pasada? Ojo con eso. La señora Aquero dijo que había sido ratificada por 90 días la semana pasada. ¿Por qué hay tanta gente de derecha? Porque ella siente socialista. ¿Por qué hay tanta gente de derecha? ¿Crees tú que conoces la interna de los gremios, la defiende tanto? Porque hay alcaldes y alcaldesas de derecha que han hecho lobby, se han entrevistado inclusive con la ministra pidiendo que Aquero se quede. ¿Por qué? Lo desconozco. O sea, la señora Aquero es una señora muy hábil y muy inteligente, ¿ya? Yo o sea, imagínese lo inteligente que es para sacarse una endoscopía saltándose la fila, yo la creo. Más que inteligente, la encuentro un poco ética. Pero es muy hábil, porque casi logra que nadie se entere. Entonces, yo le pregunto a esas mismas personas, y me imagino que hacían este lobby antes del día viernes, cuando su portal tuvo acceso a la información, ¿qué piensan ahora? Claro. Bueno, oye, Gustavo, ahora, cuando uno empieza a cerrar este número y empieza a ver estos casos, porque la verdad que para nosotros, cuando tenemos un par de informaciones más del servicio de salud, ¿cierto?, que la estamos preparando, porque el primer informe, el informe que tiramos el día viernes, nosotros lo teníamos 3-4 días antes, pero es un informe que viene del año 2025. ¿Ustedes sabían de este informe antes? ¿Se había conocimiento? Porque es muy raro que no haya habido un conocimiento de este informe, que era gravísimo, no de la endoscopía, me refiero al de justamente donde se filtran estos chats del Partido Socialista pidiendo el cupo y poniéndose de acuerdo a quién de los nuestros nombramos. O sea, ni siquiera hay una preocupación de decir, oye, ¿quién tiene mejor currículum? Sino que, ¿quién es más cercano al Partido Socialista? ¿Cómo nos arreglamos ahí? En el fondo es eso, ¿no? Ya, mira, te agradezco mucho la pregunta, y aquí le pido a las personas que nos acompañan un poquito de atención, porque esto es más complejo que la endoscopía, es un poquito más complejo de explicar. Nosotros, en julio del 2024, iniciamos una investigación. ¿A qué me refiero con nosotros? Me refiero a los trabajadores organizados en los gremios. Es la representación de los funcionarios públicos está siempre bajo escrutinio. Siempre se dice que esto, que lo otro, que hay cuestiones éticas de por medio. Bueno, aquí nosotros hicimos la pega. E hicimos la pega para poder cautelar y controlar el correcto ejercicio de la función pública. ¿Qué hicimos? A nosotros se nos llegó un dato de que del servicio de salud había un funcionario público, el señor José Muñoz Díaz, que es subdirector de gestión de las personas actualmente, mano derecha de la señora Andrea Aquero y también militante del Partido Socialista, que había gestionado... ¿Cuál es el nombre de él, Gustavo? ¿Me diste el nombre? Dame el nombre. Sí, José Muñoz Díaz. José Eugenio Muñoz Díaz. ¿Ya? Él envía un correo electrónico de su cuenta institucional. Esto es muy importante, porque lo envía de su cuenta institucional. No lo envía de un Gmail, de un Hotmail, no. Lo envía con recursos públicos. ¿Y qué contiene ese correo? Ese correo contiene una minuta de gobernabilidad para la instalación del gobierno de Boric
del expresidente Boric en el Servicio de Salud Viña del Mar. Si uno se detiene en esa minuta, pero antes de eso, ¿Y en esa minuta detallaba las características que tenían que tener las personas que llegaban al servicio de salud? Y detallaba las personas que iban a llegar. Pero espera un poquito, Jorge, si vamos a llegar allá no hay ningún problema. Sin ningún tipo de análisis técnico, solamente porque eran pertenecientes a un partido político. Exactamente. Qué vergonzoso. Pero un poquito, porque esto es más vergonzoso aún. Porque cuando nosotros solicitamos por transparencia ese correo, la señora Quiero y el señor José Muñoz Díaz dijeron que no. ¿Por qué? Porque era información reservada, la que está en un correo institucional. ¿Ya? Nosotros fuimos, como mandata la ley y como tiene que hacer toda persona en este país que tiene derecho a hacerlo, toda persona en este país tiene derecho a hacerlo, eso quiero decir, fuimos al Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia dijo, entregue el correo. ¿Qué dijo la señora Quiero, el señor Muñoz? No lo voy a entregar y me voy a la Corte de Apelaciones. ¿Y qué dijo la Corte de Apelaciones? La Corte de Apelaciones dijo, entréguelos. No hay ninguna ilegalidad en la solicitud realizada por los dirigentes. 1 año y 8 meses de litigación, Jorge. 1 año, 8 meses. 1 año y 8 meses estuvimos peleando en tribunales para lograr ese correo. Fíjese la intención que tenía la administración de ocultar esto. El mismo patrón de la endoscopía. No que nadie sepa lo que está ocurriendo acá, que nadie sepa lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué uno oculta algo? Bueno, entonces, el correo en cuestión es de marzo del 2022, en plena instalación del gobierno de Gabriel Boric. Marzo del 2022. Y allí contiene una minuta. Y esta minuta, me voy a detener en lo importante, porque hay todo un listado de personas para que se haga cargo del servicio de salud y que está en el contexto de estos chats que la Contraloría logró pesquisar. En esa minuta aparece como directora del servicio la señora Andrea Quiero Gelmi y como subdirector de gestión de las personas el señor José Eugenio Muñoz Díaz. Y en la minuta, disculpe Jorge, es que esto es muy importante. No, si la escucho con mucha atención, no lo puedo creer. Y la minuta cierra diciendo que estas personas que ocupan estos cargos, esta distribución de cargos está en licencia, bueno, no ocupan esa palabra, no, dicen, está de acuerdo, digamos, está de acuerdo la diputada y la senadora. Perdón, el diputado y la senadora. Cuando hablan del diputado, se refiere a Tomás de Rementería, ¿cierto? ¿Quién eran los diputados del Partido Socialista y la senadora del Partido Socialista en marzo del 2022? Es que teníamos a Tomás de Rementería en Viña y teníamos a Nelson Venega en el interior. Entonces yo quiero saber, justamente el diputado que se refería, ¿era Tomás de Rementería o era Nelson Venega? Tomás de Rementería tenía dentro de su distrito a la comuna de Viña del Mar y a varios lugares donde ejerce jurisdicción el servicio de salud. O sea, tenía más injerencia, la injerencia ahí. O sea, podríamos decir, Gustavo, que a Quiero la coloca ahí Tomás de Rementería e Isabel Allende. Podríamos decir que hay suficientes indicios para concluir eso. Tenemos suficientes indicios para concluir entonces. O sea, Quiero llega ahí. O sea, bueno, nosotros intentamos hablar con Tomás de Rementería, a nuestro equipo, ¿cierto? Y no nos contestó, raramente. No podía hablar de este tema. De Isabel Allende, todos sabemos dónde está Isabel Allende. Pero ¿sabe qué nos contentó? ¿Cierto? Arturo Barrios, que está en línea con nosotros en este minuto. Arturo, llevamos 10 minutos esperando. ¿Se va a conectar o no? 10 minutos llevamos Arturo Barrios esperando al Partido Socialista. ¿Ya? ¿Lo vamos a conectar? ¿Lo queremos conectar? Estamos emplazando al Partido Socialista y necesitamos a alguien que hable. No habla Tomás de Rementería, no habla el presidente regional. Hablemos a alguien del Partido Socialista. Gustavo, espéranos en línea. A ver si tenemos justamente a Arturo Barrios, perdón. Además, Arturo es vicepresidente del Partido Socialista, lo que es muy bueno, y ha sido siempre muy cercano a nuestro medio. Siempre ha estado en disposición con nuestro medio. Pero bueno, vamos a tratar de conectarlo con él, porque llevamos 10 minutos tratando de conectarlo. Gustavo, cerrando esta estructura, los dirigentes, ¿cierto? Me falta algo muy importante, Jorge. Disculpe que te interrumpa, que falta algo muy importante. Para cerrar. Ya, para cerrar. Entonces, fue tal la aptitud para poder predecir el futuro que efectivamente la señora Andrea Quiero quedó de directora y el señor José Muñoz Díaz quedó de subdirector. Cuando el señor José Muñoz Díaz queda como subdirector
de gestión de las personas para el año 2022 no tenía ese cargo antes, ese cargo lleva eventualmente, porque eso tiene que ser objeto de la investigación, eventualmente lleva una asignación crítica de cerca de 1 millón de pesos. Entonces, ¿cuál es la ecuación que aquí se produce? Y llega la señora Quiero y te coloco a ti en el cargo y tiene una asignación de cerca de 1 millón de pesos, después de que tú enviaste una minuta respecto de la cual estaba de acuerdo el señor Rementería y respecto de la cual eventualmente estaba de acuerdo el señor Rementería y eventualmente estaba de acuerdo la señora Isabel Allende, y a cambio, eventualmente a cambio de eso, Gustavo, yo te coloco en un cargo que va a mejorar tu remuneración. los intereses, para poder entender los intereses de los diputados, en este caso supuestamente Tomás de Rementería, ¿cierto? O Isabel Allende, en los cargos, ustedes que están dentro como gremio, ¿cierto? Es porque hay muchos cargos que los diputados van colocando, van pidiendo, van poniendo gente dentro del servicio de salud. O sea, la influencia de los parlamentarios al momento de instalarse en los respectivos gobiernos es grande, es muy grande, la presión es muy grande, y van colocando gente de su confianza, la que permite a su vez seguir instalando más gente dentro de los servicios de salud. Y esto se ha dado, Gustavo, esto se da siempre, porque, a ver, hoy día me van a decir a mí el momio, porque cuando yo ataco a la izquierda soy momio y cuando ataco a la derecha soy comunista. Entonces, a ver. Yo también. Pero esto pasa en Piñera 2. También pasó, porque yo me acuerdo de mucha gente de derecha trabajando ahí en el servicio de salud que decía, ¿y qué sabe de salud este gallo está trabajando ahí? No, que amigo de Chaguás, me decían, por ejemplo. ¿Es verdad o no? Efectivamente, esto ocurre de forma transversal, pero no por eso lo vamos a normalizar. Ojo. Y este gobierno ha colocado gente, porque esto es lo raro. ¿Por qué este gobierno no coloca a su gente y saca la señora Quiero? Eso es lo que uno no entiende. Sí, ¿y por qué la confirma 90 días? Por eso. Ahora ellos tienen, como se dice, la pelota está en la cancha de ellos. Ellos ahora tienen que dar una prueba de blancura. ¿Cuál es el estándar ético que tiene el gobierno respecto de su propia gestión y de lo que le prometió a todos los chilenos para mantener y, en el fondo, ser una especie de cómplice de lo que está realizando o de lo que descubrió más bien los funcionarios a través de estas denuncias? Gustavo, muchas gracias. Tenemos al Partido Socialista en línea, así que como buena noticia, le gusta tener todos los componentes arriba del escenario. Gracias, Arturo Baró. Muchas gracias, Gustavo, por este contacto. Estamos en línea. Muchas gracias, que tengan buen día. Gustavo Gómez Atabales, abogado, prosecretario, ¿cierto?, de la AFUSI, la Asociación Interdisciplinaria e Interhospitalaria del Hospital Gustavo Fricke. Gustavo Gómez, de los gremios, de los dirigentes.